Hola, hola, ¿cómo están? Otro día viernes, otra entrevista, otro tiempo más aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, otro día de la semana más. Y bueno, como ustedes ya pueden ver, aquí a la derecha de ustedes, que no es mi derecha en este caso, a la derecha de ustedes pueden ver ya a la invitada que tenemos el día de hoy, a Ivana Bosinovich. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. En realidad estuvimos hablando un poco fuera de cámara y riéndonos un poco de algunas cosas que iban ocurriendo. Y también, gracias a Dios, también pudimos ver todos los detalles técnicos, porque siempre pasan cosas antes de estar aquí conectados. Y bueno, primero contarle a todos los que a todos los que se están conectando, que hoy día tenemos un programa especial, porque hoy día vamos a hablar de luchas mentales, pero donde siempre podemos encontrar esperanza ante situaciones que pareciera ser que nos van a destruir. Y quisiera en especial mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos los que están conectados. Aquí tenemos, mira, veo a Cindy Lilian Cifuentes. ¿Quién es Cindy? Cuéntanos, Ivana, ¿quién es Cindy? Mi mami, hola mami, mi hermosa mami. Un saludo a Cindy, un saludo. La queremos mucho a Cindy, así que un fuerte abrazo para ti. También está, bueno, Rocío, aquí está con nosotros, ayudando también, viendo si esto va funcionando, si se va escuchando. Kimberly, un saludo. Fernanda, Edgardo, Edison, Marisol, Artemisa, Marcos, Erika, mi suegri, un saludo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en otra entrevista más. Y en realidad es un tiempo muy genial porque ¿por qué el título, Ivana? ¿Por qué ese título es un título que tiene que ver contigo? Cuéntanos, ¿por qué? Bueno, me representa harto, en realidad tiene que ver con mi historia, con lo que viví antes de que me encontrara realmente con Dios, con lo que fueron mis luchas, con cuáles fueron las cosas en realidad que me llevaron a un punto en que me sentía sin esperanza. Mm, Y fueron todas esas cosas las que me llevaron a Dios. Entonces, en realidad, todo el tema de la salud mental, todo el tema de las luchas con tu mente, con tus emociones, es algo que es muy cercano en realidad a mi corazón, claro, porque tiene que ver con mi vida. claro, y bueno, en realidad contarle a todos los que nos están escuchando, bueno, nosotros con Rocío somos bien amigos de Ivana y Diego, y resulta que hemos conocido tu historia igual de cerca, hemos visto, y creo que es algo muy bueno porque en realidad eh, podemos ver esperanza en medio de todo esto. Iva, para poner en contexto a la gente, probablemente ustedes que partieron desde el principio en el programa pudieron escuchar que detrás del logo sonaba una canción quizás muy distinta al tipo de canciones que solemos poner, eh, pero ¿por qué esa canción elegiste tú, Ivana? ¿Qué pasa con esa canción? Esta canción es muy especial para mí, tiene que ver con otro periodo diferente en mi vida, tiene que ver con mi hijo, Caleb, y con todo lo que vivimos con él nosotros como papás, que bueno, yo creo que más adelante voy a conversarles más sobre eso, pero tiene que ver especialmente con ese otro proceso que vivimos con él. Sí, es una canción muy... Bueno, yo no había escuchado esa versión, conocía la versión original del señor Cash, de Johnny Cash, pero es una versión bien distinta y de hecho ayer lo comentamos, o ayer preparándonos un poco para la entrevista del día de hoy, vimos que tenía dos versiones esa canción, así que la que tú elegiste debe ser bien elegida con una pinza, porque si ya tienes dos versiones, por alguna razón, esa es la que más te gustó. Oye, Iva, y bueno, cuéntanos cómo tiene que, o sea, tú comentabas que algo pasó antes de tu vida de conocer a Dios, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se dio? ¿A los cuántos años podríamos decir que te diste cuenta que estabas luchando con este tipo de cosas? ¿Cómo fue? Mira, yo creo que fue un proceso de vida y creo que todo partió cuando yo tenía 13 años, mis papás se separaron. Mm, Creo que realmente fue algo que marcó mi vida, que la cambia. Obviamente creo que cualquiera que ha pasado algo así es un cambio muy drástico en tu vida. mm, Yo siempre de chica fui muy sensible. De hecho, recuerdo que siempre me identificaba mucho con Carlitos de Rugrats por ser miedosa. Mi mamá y mi papá pues los podrían dar testimonio de eso. Siempre fui demasiado sensible.
Entonces yo creo que también al pasar cosas y ya tener una sensibilidad como distinta, me afectaban de una forma súper grande y que a veces a mí también me costaba poder explicarle a la gente, hacerle entender cuánto me afectaba, porque eran cosas que a uno mismo le cuesta describir. Entonces, finalmente cuando ocurre esto, que a los 13 años mis papás se separan, fue creo que un proceso de varios años en que de a poco fui entrando en crisis de angustia, crisis de ansiedad, crisis de pánico, hasta que finalmente de tantos años de luchar con eso y de no entender qué era lo que me estaba pasando, porque hablemos de esos años, hace ese tiempo atrás, no se hablaba tanto o no se conocía tan abiertamente de las crisis de pánico, por ejemplo. No era un tema que yo considero que se hablaba tanto. Yo por lo menos nunca había escuchado las crisis de pánico en ese tiempo. En cambio ahora se habla mucho, se habla bastante. Entonces en ese tiempo no entender lo que te está ocurriendo, pensar que quizás probablemente te estás volviendo loco y no saber tampoco cómo pedir ayuda, porque ni tú entiendes lo que tienes. Y fue un proceso como de año tras año que fue empeorando, algo que yo trataba de yo sostener y como de autoayudarme de alguna forma, de yo tratar de sobreponerme, pero finalmente llegando al punto de darme cuenta que era imposible, que yo no me podía sobreponer, que no era algo que se me estaba escapando de mis manos. Y fue cuando llegué a ese punto de que me di cuenta que se me escapaba de las manos, que ya no había nada que yo podía hacer por contener esta angustia, esta ansiedad, este pánico, que fue finalmente que yo caí en depresión, cuando yo sentí que realmente ya no había ayuda para mí. Que ¿A los mismos 13 años? Discúlpame, Iva, ¿a los mismos 13 años? No, a los 13 años partió todo. Ya. 13, 14, 15, a los 16, 17 años fue cuando yo ya caí en depresión como tal y fue cuando ya creo que ya perdí toda la esperanza. Fue cuando dije ya no puedo vivir así, no quiero vivir así y recuerdo de estar echada en la cama dejé de todo de lado, no quería hacer nada, no quería comer, dormía todo el día, no quería ver a nadie. Realmente fue como algo que caí en el hoyo de realmente la desesperanza, de que en verdad ya no había esperanza, no había ayuda para mí. Iba, bueno, es verdad lo que tú dices, porque estamos hablando, creo que 2005 habíamos dicho, ¿no? 2005, 2004, partiste con eso y claramente yo también recuerdo que en esa época era un tabú prácticamente hablar de eso, nadie quería reconocer que iba a un psicólogo, a un psiquiatra, porque al tiro te miraban raro. ¿Tú a los 13 años empezaste, tú recurriste a ayuda médica, a algún psicólogo o algo por el estilo? Mira, yo apenas empecé con cosas, mi mamá siempre estuvo ahí para mí y creo que ella podría decirlo que me llevó a muchos doctores, nombres de doctores que ni siquiera sabía que existían, especialidades, muchos doctores me daban medicamentos, algunos, y en verdad no me hacían mayormente nada. Creo que obviamente partían con quizás tratamientos más leves y nunca quizás esperando llegar a un punto de tener que medicarte con algo más fuerte, pero con los medicamentos, con las indicaciones que me daban, realmente yo seguía igual, seguía con lo mismo y de hecho iba empeorando. Y cuando tú llegaste ya como a los 16, 17 años a tu depresión, ¿eso fue diagnosticado o fue algo que tú prácticamente dijiste, tengo depresión? No, fue diagnosticado. Cuando mi mamá me vio que yo estaba, o sea, que dejé de ser la Ivana que era, porque también la depresión a veces uno piensa que es una persona que anda todo el día llorando, Claro. llorando, siendo que realmente a veces no es así, son personas que pueden en verdad ser súper risueñas, pero por dentro llevas esta depresión que en otros momentos, o sea, que en otros momentos quizás se te refleja de esa forma. Entonces mi mamá se dio cuenta de que yo dejé de lado todo lo que me gustaba hacer. Yo hacía muchas cosas, me gustaba pintar, me gustaba la poesía, era cheerleader. Entonces mi mamá vio que yo ya no perdí el interés en todo, tenía muchos amigos y ya no quería nada, y ni siquiera comer. Eso fue ya el punto en que yo creo que mi mamá ya me tomó y me llevó al psiquiatra. Y de hecho recuerdo, tengo la imagen en mi mente del día en que estábamos sentadas con mi mamá en la psiquiatra, en la consulta, y que la psiquiatra dice que es depresión. Recuerdo el momento exacto. Y ahí ya partí el tratamiento como tal para la depresión, junto con la terapia de una psicóloga. Claro, eso es bien importante porque en realidad, eh, tal como tú dices, a veces hay incluso hasta una cosa generacional.
Nosotros podemos ver, por ejemplo, que nosotros somos de Calvary Chapel y sabemos las luchas que tuvieron los hippies cuando no conocían a Cristo y cómo Chuck los miró con harta compasión. Eh, y si bien Chuck no era de la misma generación de ellos, pero entendía que esa desesperanza se manifiesta de diferentes maneras. Pues en la época de los hippies fue por medio del abuso de la sustancia, de un montón de cosas, y quizás nosotros dos que somos casi de la misma generación, era otro mundo. Yo recuerdo incluso que por ejemplo, habían cosas que estaban prohibido decir. Por ejemplo, cosas tan estúpidas, pero en realidad que ahora las piensas y dices, oye, eran muy religiosos estos locos. O sea, a ti no te podía gustar el rock y el pop. O sea, te decían posero. Entonces, eran demasiado estrictos con muchas cosas. Y si tú decías que ibas a ir para este lado, te iban a considerar. O sea, si tú lo comentabas, me imagino que te habrían dicho loca. O sea, oye, eres una loca porque estás yendo al psiquiatra. Entonces, fue un tiempo una transición bien dura, porque de ahí pasáis a otra época en donde ya las luchas y las cosas eran, podríamos decir, de otra índole. Ya una sociedad mucho más eh, de libre pensamiento, pero quizás más dada a no tener límites, ¿cachai? Por lo menos nosotros vivimos en esa época en donde había un poquito más de límites, donde había más respeto, más cosas, pero tenía el otro lado de que estábamos en ese, entre medio de esas dos generaciones, entonces esa ambigüedad quizás no te permitía ser totalmente abierta con lo que estás viviendo. Entonces, tú me dices que a los 13 años partiste con todo esto y hacías muchas cosas. Tú podrías probablemente, no sé, considerar que el hecho de que hicieras poesía te ayudaba a expresar lo que sentías, o en tu poesía tú ocultabas tu verdadero estado. No, yo creo que mi poesía sí lo reflejaba harto. Había un descontento como general en mi poesía. Al final yo creo que se reflejaba lo que yo sentía por dentro, porque al final es como algo que no lo estás diciendo abiertamente, entonces claramente es más decirlo abiertamente, decir, sabes que me pasa esto, esto y esto, por todo el temor de lo mismo que hablabas tú, de pensar que estamos en un tiempo en el que nadie habla de esto y yo no quiero ser la primera en tener que hablar de esto, por así decirlo, y que me consideren una loca. O sea, yo en mi mente de niña lo que pensaba Claro. era, me van a mandar al manicomio, ¿cachai? Entonces, no quiero eso. Eso No pensaba que... te hizo mentir de repente cuando tenías que contar acerca de lo que te pasaba. Ocultarlo, sí. No sé si mentir, porque no sé si alguien me preguntaba directamente, pero ocultarlo a veces sí, pero en el sentido de tratar de... Yo me esforzaba por yo autoayudarme. Yo decía, así como, Ivana, cálmate, Ivana, relájate, Ivana, como tú puedes, trata de distraerte. Y lo traté de hacer por mucho tiempo, en realidad, por mucho tiempo. Y eso fue, creo que, lo que me agotó, que me di cuenta que mis fuerzas era imposible, o sea, era algo que estaba como por sobre lo que yo podía hacer por mí. Y eso fue lo que finalmente yo creo que me cansó, porque me di cuenta que mis esfuerzos no servían para nada. Y llegué al punto de rendirme, así como ya tendré que aprender a vivir con esto, pero no quiero vivir así que prefiero morirme, estar muerta y no existir. Entonces, claramente por eso dormía todo el día, que es como prácticamente no existir, dormir todo el día, no piensas, no sientes de alguna forma. Oye, y Iva, alguien de tu círculo cercano de amigos, porque uno suele ser más distante con los papás, pero en tu círculo cercano de amigos, de amigas, gente que te conocía, ¿sabía lo que te pasaba o era algo que ocultabas? Yo sí lo sabía, Mm, pero yo creo que la que más quizás lo veía, sí creo que era mi mamá. mm, ya. Era la que más, mi familia, mis hermanos, mi tita, mi abuelita, que era con los que vivía, mi papá también lo sabía, y Mm, entonces ellos estaban al tanto, solo que al principio del proceso yo creo que no, yo creo que fue más después cuando ya era muy notorio, muy cuando notorio, yo claro. ya dejé de ser la Ivana que era, Sí. que de hecho escuché a mi mamá decirlo, o sea, nunca pensé que mi hija, esta hija alegre que yo tenía, podía estar así. Oye, bueno, es increíble porque yo siempre sí también he contado que he luchado con eso.
Y cuando a mí me pasaba, desde el lado de los hombres, no podía mostrar tu debilidad. O sea, era... Me acuerdo que a veces estaba tocando con mi banda en momentos de ensayo y me sentía una cuestión dentro mío que no sabía cómo explicar. Tomaba mis cosas y me iba. Entonces mis amigos como que me preguntaban qué me había pasado y yo lo que hacía era generar una pelea, porque después de esa pelea era la excusa para irme, y no tener que estar con ellos y no mostrar lo que realmente estaba sintiendo acá adentro. Entonces me iba y en realidad, imagínate, después de años, hablando, tengo uno de mis amigos de esa época que está viviendo en Estados Unidos y hace 2 años atrás conversando, le hablé esto y el loco se puso a llorar, pues me decía, ¿sabes qué, loco? No, nunca caché, no. Y claro, porque por lo menos del lado de la presión que yo sentía como hombre era, oye, ¿sabes que no podía decir ninguna de esta cuestión? Y además lo que tú decías, o sea, o no quieres mostrar que estás loco, o te muestras más loco de lo que estás para que digan, oye, este está loco. Yo fui de esa segunda opción, ¿cachai? De mostrarme más loco de lo que era y irme a los límites de las cosas, porque al final uno podía pensar que era un tipo rayado, pero no que de verdad estuviera mal de acá, ¿cachai? Sino de que era extremo. Oye, Iva, y genial, bueno, en realidad genial lo que tú nos puedes contar, porque probablemente hay muchas personas que quizás nos están escuchando y que probablemente pasaron por algo similar. En palabras simples, Ivana, ¿cómo podrías tú definir lo que es tú dijiste una crisis de pánico, una crisis de angustia? ¿Cómo lo definirías tú? Escucha, mira, la angustia, primero, o sea, porque para mí son dos cosas diferentes. La crisis de angustia, lo que yo sentía era angustia. Y angustia sin una razón aparente, no era como que pucha se había muerto alguien, no estaba pasando una situación difícil, porque en general cuando sentimos a veces cosas es entendible por situaciones que sintamos algo. Pero yo sentía esto constantemente todo el día sin razón aparente. Entonces yo recuerdo decirle, mamá, siento una angustia acá y llorando, o sea, hasta acá llorando, mamá, siento una angustia acá, pero ¿por qué? Y yo no sé por qué. Y entonces era como el círculo vicioso de tengo una angustia, no sé por qué, y eso me genera más angustia. Entonces nunca llego al origen de esto. Y por otro lado, la crisis de pánico es lo que, bueno, que ahora lo conocemos harto, estos ataques de pánico, que es sentir que literalmente tú te estás muriendo, que te estás muriendo. Y yo recuerdo mirarme al espejo pensando que me iba a morir, porque es tan real, o sea, tu mente toma como tal dominio de tu cuerpo, que en tu cuerpo es como que sientes la muerte. Es muy, creo que los que lo han sentido pueden saber que es muy difícil de explicar y incluso de controlar, porque es como que ya contrólate, pero es como que cómo me controlo, porque en verdad estoy sintiendo que esto es real, que esto está pasando. Y yo recuerdo eso al principio de mis crisis de pánico, recuerdo que en mi casa me sentía segura, era como ya, en mi casa no me ocurre, así que mi casa es mi lugar seguro. Y después recuerdo que con el pasar del tiempo ya ni siquiera mi casa era mi lugar seguro. Hasta en mi casa me pasaba, en la noche me pasaba, de día, de noche, y llegué al punto de tener demasiadas crisis de pánico al día, que era incontrolable para mí y que me costaba también hacerle saber a mi familia qué era lo que me estaba pasando por ese miedo recurrente a que me dijeran, pucha, está loca. Porque como de nuevo te digo, no se hablaba de esto, yo nunca había escuchado lo que era una crisis de pánico. Entonces yo decía, ya, en verdad quizás esto quiere decir que me estoy volviendo loca. Y por el temor como a enfrentar esa realidad era que yo como que ya trataba igual lo compartía, pero no sé si lo compartía todo, como completamente lo que me ocurría. Pero así definiría yo lo que es una crisis de pánico y lo que es sentir como esa crisis de angustia. Ya era algo recurrente. En los últimos años ya fue algo que era de todos los días, en mi casa, fuera de la casa, con amigos, con familia, sola, en la noche, de día, era como, ya no se podía vivir así. No, tremendo, me imagino cómo lo viste tú. Bueno, debe haber sido un tiempo súper complicado. Oye, y bueno, me gustaría antes de continuar, Iva, porque al final yo creo después de que nos puedas contar tu historia, te voy a hacer algunas preguntas que nos llegaron, ¿ya? Pero me gustaría a saludar a todos los que se han conectado, a Ángel, Emerson, María Isabel, Nagda, Judith, eh, Chelo, Viviana, Eva, Cristian, eh, Javier, Carlos, Macarena, Pame, Tito, Betsabe, bueno, Esther, Jorge, Rebeca, Néstor,
a todos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, hablando con Ivana Bosinovich, nuestra amiga, y hablando un tema que quizás puede ser, a veces es bueno, muy desconocido, sobre todo por muchas personas, pero es algo que se está viviendo mucho en los jóvenes del día de hoy. Probablemente el haber pagado el precio por ser los primeros tuvo su costo, pero el día de hoy estamos también hablando de esperanza. Porque, Ivana, ¿cómo fue que pudiste lograr salir de todo eso? ¿Cómo fue? ¿Fue la terapia? ¿Fueron los medicamentos? ¿Fue el tiempo? ¿Qué fue? Yo ya sé la respuesta, pero coméntale a los que nos están escuchando. Bueno, yo después de que ya me diagnosticaron la depresión y de que yo estaba ya en el hoyo de mi vida, porque de hecho creo que ha sido los momentos más oscuros de mi vida, y ya empecé con la medicación, con el tratamiento, con la psicóloga, con la ayuda de mi familia, pero de alguna forma, o sea, puedes llegar a poner tu confianza, tu esperanza en un medicamento, pero a la vez dices un medicamento es algo tan, o sea, tan como insignificante como para poner tu esperanza, es como difícil también poner tu esperanza en algo así. Yo al principio confiaba quizás en eso, yo siempre tuve en mi consideración a Dios, pero nunca realmente le había entregado mi vida a Dios, o sea, sabía que Dios existía, pero realmente no lo conocía, no lo conocía a Dios. Entonces cuando yo ya estaba pasando todo esto, estaba con la medicación, recuerdo que una amiga me invitó a su iglesia en Valdivia, porque yo soy de Valdivia, y recuerdo que yo, para que ella como que ya no me molestara, porque yo estaba luchando con esta depresión, fue como ya, un día le dije como ya, y fui a la iglesia y ahí me entró como, vi como algo diferente, me entró como una curiosidad y eso me ayudó como a tener sí más ánimo, a empezar como a decir, sabes que sí, como que hay algo de esperanza, ¿cachai? Disculpa, Iva, Pero, ¿fuiste, Iva? sí, Una pregunta, ¿fuiste con prejuicio a la iglesia? yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí tuve, o quizás más que prejuicio también fue como así, quizás con un poco de indiferencia, porque en verdad partí yendo así como para que pararan de hincharme, así como para que mi amiga deje de llamarme diciéndome que vaya a la iglesia, ¿cachai? Era como déjame tranquila, o sea, y al final fui como ya, para que dejara de molestarme, para que viera que fui y después quizás ya no volver más. Pero cuando fui encontré algo diferente que me llamó la atención, pero igual fue extraño porque yo creo que lo que ahí no había logrado conocer lo que era una relación realmente con Dios. Yo estaba recién así como entendiendo quizás un poco más de lo que yo conocía de Dios, y fue en ese momento que ya quizás empecé a tirar un poco para arriba, y recuerdo que después de eso viajé a Viña del Mar, donde vivo ahora, porque como mis papás se habían separado a los 13 años, nosotros estábamos viviendo en Valdivia y mi papá se vino a vivir a Viña. Entonces siempre veníamos de vacaciones con mi hermano. Y viajamos de vacaciones, yo seguía bajo mi tratamiento, era todavía algo que estaba continuo en mí, no algo que estaba resuelto todavía en mí. Y recuerdo que aquí fue cuando llegamos a una iglesia, a Calvary Chapel, Viña del Mar, y recuerdo de hecho ese día exacto en que estuve en la iglesia, y que sentí algo súper especial y que sentí como que era Dios realmente que me estaba tocando y que me estaba mostrando que si yo realmente quería ser sanada y restaurada de esto, tenía que rendirle mi vida completamente. Y ahí fue cuando encontré la verdadera esperanza la encontré y seguridad en Dios, de que Él era el que me iba a estabilizar, Él era el que me podía sanar, más allá de un remedio, porque en verdad, como te decía, me costaba, a pesar de que el medicamento sabía que lo estaba necesitando y que quizás me estaba ayudando, me costaba depositar mi confianza en que ese medicamento me iba a mantener bien el resto de mi vida. O sea, ¿quién me prometía que después de mejorarme un poco no iba a volver a estar mal de nuevo? Claro. Y esa era la seguridad, y creo que es la seguridad que todos los que luchamos como con depresión y con temas emocionales, mentales, como esa seguridad de quién me asegura a mí de que voy a estar estable, de que voy a estar bien.
Y eso fue lo que encontré en Dios, lo que encontré en Jesús, que fue esa esperanza de que en Él tengo esa seguridad, de que amparada bajo Él realmente sé que Él me va a mantener estable, Él me va a mantener firme. Qué genial. ¿Recuerdas, por si acaso, bueno, recuerdas de lo que se enseñó ese día o solamente recuerdas lo que sentiste en ese momento, cómo Dios te habló de forma personal a ti? Sí, no recuerdo lo que se enseñó, pero sí recuerdo que fue como que vino sobre mí una cosa que nunca antes había sentido, de eso de sentir que tenía yo que entregarme realmente a Dios, porque también yo, mientras estaba en esta otra iglesia en Valdivia, yo siento que es como que me adentré un poco al mundo de Dios, por así decirlo, a conocer un poco lo que era la iglesia, pero aún yo no le rendía mi vida completamente a Dios, era como que vivía un poco de religión. Claro. Y fue en esta otra iglesia, en Calvary, en Viña, que cuando llegué, que fue como ni siquiera algo que alguien me dijo, no fue como que alguien me vino a confrontar con algo o a decirme alguna palabra especial, sino que fue como literalmente Dios, el Espíritu Santo tocándome y mostrándome que yo me tenía que rendir completamente a Él y que esa era mi verdadera y mi única esperanza y nada más. ¿Sabes qué? Es increíble, me gusta escuchar lo que estás diciendo porque creo que muchos llegamos a la iglesia de esa manera, pues no llegamos por un deseo genuino, ¿cachai? O con esas ganas de decir, quiero saber de Dios. Yo creo que muchos hemos sido los que hemos llegado a las iglesias cristianas por acompañar a alguien, de curiosidad, por cualquier motivo. Pero me encanta cómo Dios nos sorprende. Porque cuando uno estudia, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, tú ves que el hijo quiso regresar al padre no porque quería restablecer su relación con su papá, sino porque en realidad tenía hambre y era algo básico. Y dijo, bueno, donde mi papá, hasta como jornalero voy a comer mejor que estos chanchos. Y prácticamente eso lo hizo regresar y me gusta esa historia porque el papá grita, corre, hace una fiesta. Entonces, Dios nos sorprende. Y quizás, mira, debe ser tan genial porque esa amiga que te invitó a Valdivia, quizás ella debió haber orado mucho por ti. Y debe haber orado harto para que pudieras conocer a Cristo. Y probablemente, porque, ¿sabes qué? Es genial también eso, que ahora que nosotros somos cristianos y hay gente que amamos y que vemos que claramente tienen que entregarse a Cristo, gente que es cercana a nosotros, yo lo he hablado con familiares míos, amigos míos, y me encantaría que ellos se acercaran a Dios, pero ellos tienen que tomar su decisión. Dios es un Dios caballeroso, espera, pero Dios sigue hablándole. Y uno tiene que seguir orando. Entonces creo que ahí también hay algo genial, Ivana, porque a mí me lo dijeron, cuando yo me convertí alguien me dijo, ¿cuánta gente debió haber estado orando por ti? Y yo creo que también pasó lo mismo contigo, po. ¿Cuánta gente quizá gente que ni siquiera te habló en esa iglesia en Valdivia, te divisó y estuvo orando por ti, po, hasta que el Espíritu Santo hizo algo maravilloso en otra ciudad? Y donde además tenía más cosas preparadas para ti, porque ¿qué pasa en Viña, Iva? Tú conoces a En Dios Viña. y algo pasó, Sí. porque ahora sé que en Viña, pues si no estáis en Valdivia, algo pasó. En Viña conocí a Dios y conocí a Diego, mi esposo. Así que siempre digo, conocí a los amores de mi vida. Y ahí en verdad mi vida cambió completamente porque cuando me rendí finalmente a Dios y entendí que en Él tenía esta esperanza, empecé a estudiar la Biblia porque se me enseñó que esa era la forma de conocer a Dios. Empecé a devorarme la Biblia y recuerdo que de hecho partí con Génesis y me acuerdo que estuve 3 meses pegada en Génesis porque estudiaba Génesis como versículo por versículo y me volví loca de alguna forma por Dios y por tener lo que la palabra tenía para mí. Yo quería tener como esa esperanza, esa seguridad. Y empecé de a poco el proceso ya de crecer allá, empecé a hacer estudios bíblicos, con Diego también empezamos a leer la Biblia, a hacer estudios y a orar, y fue de a poco que Dios me fue enamorando de Él y mostrándome que había una esperanza y que yo podía en verdad estar bien y ser sanada,
porque de hecho recuerdo que cuando, es en ese tiempo que recién conocí a Dios, recuerdo yo vine a Él con todas mis cosas, le dije, Señor, mira acá mi depresión, mis crisis de angustia, mis crisis de ansiedad, mi ataque de pánico. Y recuerdo que, bueno, en quizás la inocencia de repente de uno, o lo más pequeño que uno, lo más niño que uno es en Dios, le dije al Señor que le pedía que no me diera nunca más una crisis de pánico. Y lo genial es que puedo decir hasta el día de hoy que nunca me ha vuelto a dar una. Y es algo bien emocionante en realidad para mí, porque Dios se hizo súper real para mí en eso también, de que Él me demostró que realmente yo en Él podía estar, que Él me daba esa seguridad que nadie más me podía dar. Sí. Y esto es bien importante también lo que acabas de decir, porque cuando nosotros los cristianos hablamos de una relación personal con Cristo, hablamos que Dios habla a nuestras conciencias también, o sea, la palabra nos da principios bíblicos claros, pero también Dios habla a través de su Espíritu a nuestras conciencias. Entonces hay decisiones que tenemos que hacer muy personales, que no podemos también generalizar, porque por eso hablamos de una relación personal que es diferente a una religión. En una religión yo estandarizo todo, digo que esta es la manera, estos son los pasos correctos. En el caso tuyo, Dios te habló a tu corazón y además comenzó a ver en ti una forma en la que el Señor te estaba diciendo cuál era la manera en la que Él iba a estar sanándote y también iba a estar tratando contigo toda la vida. O sea, Jesucristo nos dijo que separado de mí nada podéis hacer. Y lo peor que puede hacer un cristiano es que cuando logró vencer algo en Cristo, alejarse y creer que ya tiene el control, siendo que nosotros día a día tenemos que rendirnos a su señorío. Por eso el cristianismo no se trata de gente perfecta que era mala y que ahora es buena, sino que se trata de pecadores arrepentidos que dependen 100% de Jesucristo para mantenerse en santidad. Porque la santidad no es una característica de los seres humanos. Al contrario, es imposible sin Jesús. Y esa misma gracia, a mí me encantó una vez escucharlo, lo leí a Chuck Smith, que decía que la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos permite servirle y seguir siendo hijos de Dios. Entonces, es genial. Y en el caso tuyo, Iva, tú me contabas ayer fuera de cámara que tú tomaste algunas decisiones también en base a la terapia que estabas llevando. Tomaste decisiones en las que Dios habló a tu corazón. Si nos puedes contar cuáles fueron. Sí, después de que yo ya conocí a Dios, yo sentí de que Dios me estaba como invitando a ya confiar completamente en que Él me iba a sanar y que ya yo no necesitaba depender de los medicamentos. Entonces recuerdo que oré por eso y sentí que realmente era la voluntad de Dios, y entonces yo hablé con mi mamá para que hablara con mi psiquiatra, porque yo estaba en Viña, estaba en Valdivia mi psiquiatra, y yo le compartí esto, le dije que ya creía que era tiempo de empezar a dejar ya mis medicamentos. Y la psiquiatra me dijo que fuera los cortando de a poco fui bajando la dosis hasta que llegó el punto de que ya no dependía para nada de los medicamentos. Y eso se puede escuchar como algo sencillo, pero en verdad es algo súper complicado, sí, porque es lo que cuando tú llegas a ese punto del hoyo, que te quiten como lo que te estaba firmando, se supone, da susto. Para mí realmente fue como un paso de fe muy grande, de verdad que fue un paso de fe muy grande, porque yo estaba confiando completamente en Dios, que ya realmente yo me estaba entregando completamente a Dios, aunque Él me iba a sanar, estaba poniendo toda mi fe en Él. Y de verdad que fue bien cuático hacer eso cuando lo miro para atrás, pero en verdad fue de Dios, porque Dios me sostuvo, Dios fue fiel. Y después me acuerdo que el día que ya no iba a tomar nada, es como que yo estaba como expectante a ver qué iba a pasar conmigo, a ver cómo me voy a sentir, a ver qué va a pasar. Y bueno, en verdad Dios me sostuvo y Dios fue fiel en mostrarme en qué tenía que hacer, y fue fiel en que respondió sanándome. Por eso yo siempre, cuando puedo compartir con la gente sobre Jesús, digo, en verdad Jesús solamente me ha traído cosas buenas a mí, me trajo la libertad de esto que me tenía atada. Creo que Jesús siempre viene a traer esa libertad de la cosa que sea con la que estemos luchando, pero hablando en el tema de la salud mental, de la salud emocional.
que es un tema tan fuerte, tan serio, porque es algo que a veces se vive mucho en los secretos y que mucha gente no tiene idea a veces de lo que estás luchando, o de repente se usa harto el término de estoy deprimido, pero realmente cuando tienes depresión o cuando estás luchando con eso, eso realmente es depresión, es más allá de estar solamente deprimido, hay muchas cosas complicadas en la mente. Sí, Entonces, sí. Sí, de hecho, se condice, en nuestro país tenemos las tasas más altas de alcoholismo y, y también tenemos una de las tasas más altas de suicidio. Entonces se condice porque, por lo menos del parte de los hombres, muchos hombres en vez de aceptar esta debilidad, la esconden con el alcohol. Y se esconde no solamente eso, sino que se esconden problemas matrimoniales con el alcohol, se esconden un montón de cosas con el alcohol. Yo por lo menos en el caso mío lo hice así antes. No fui un alcohólico, pero fui extremadamente carretero porque en el carrete había felicidad. ¿Cachai? En el carrete había gente, mis amigos, la gente que de verdad, oh, esta gente es maravillosa. Pero Dios tuvo que mostrarme la realidad del carrete con unas situaciones súper difíciles. Y me di cuenta que, claro, yo era dependiente de eso. Y Dios me tuvo que enseñar me mostró que yo podía ser feliz sin eso. ¿Cachai? Y es maravilloso cuando dice que Él vino a liberar a los cautivos. Y es increíble esa cuestión, que uno que fue cautivo de estas cosas, Dios te pueda dar la libertad. Bueno, también me gustaría mandar saludos, hacer una pausa pequeña, a varios que están conectados, a gente que nos ha mandado sus comentarios, veo allí a personas que han comentado, Valdivia es la ciudad más linda de Chile, dice Chelo, Marisol, recuerdo perfectamente cuando llegaste a Viña, Ivana, y veo la gran obra que Dios ha hecho en tu vida. Eh, Elizabeth dice, soy una de ellas, es terrible, entiendo todo perfecto, qué buen testimonio, cariño, bendiciones, te mandan. ¿Sabes qué? Increíble. Y me gustaría mandar específicamente un saludo, porque hay mucha gente que estoy viendo y en realidad me está doliendo el dedo tanto. Pero sí me gustaría mandar un saludo en específico a Iván, a don Iván Bosinovich, que tuve el placer de conocerlo hace un tiempo atrás en Viña, que es tu papá. Así que hola papá. un fuerte abrazo a Iván. Tuve el placer de ver cómo le corría la baba cuando vio a Caleb, que tenía muy poquito Sí, tiempo de nacido, y incluso pudimos sacar algunas fotos allí que quedaron para el recuerdo. para la posteridad. Oye, Así es. Iva, genial, pues, ¿no? Genial lo que nos estás contando. Ahora, ¿por qué es genial esto? Porque tú, actualmente, tú estás sirviendo en esa iglesia. Y esto es bien tremendo, porque me pasa a mí también que yo vine a Cristo sin venir de una cuna cristiana, de una cuna de cristiano, pues, o sea, donde te enseñaban la Biblia todos los días, te oraban, o cantar alabanza, eso no había en mi casa éramos más del lado católico. Y si bien había la Biblia y habían cosas acerca de Dios, pero no era una cuna cristiana, era una cuna más católica. Y de hecho mi familia era muy orgullosa de su catolicismo. Eh, pero es increíble ver que han pasado los años y si bien uno conoció a Cristo desde esta perspectiva, pero también tristemente tú ves que en medio de este caminar cristiano hay gente que va cayendo. Hermanos de la fe que han ido cayendo y algunos de ellos que incluso comienzan a luchar con estas cosas. Porque nosotros, claro, venimos de afuera, pero cuando tú llegas de afuera y llegas a este lugar y te das cuenta que Jesús es el mejor lugar en el que puedes estar porque es Jesús, te das cuenta que también de los hermanos en Cristo que hay a tu alrededor también hay gente que lucha con cosas y que a veces no lo dicen o a veces no lo expresan porque por cualquier razón, por cualquiera, o sea, pueden ser infinitas razones. Entonces es importante considerar algo acá, que los cristianos, al aceptar la enseñanza bíblica, aceptamos que existe el mundo no material. En el mundo en el que vivimos, que es un mundo más del lado darwinista, evolucionista, materialista, naturalista, ¿ya? Se piensa que el cerebro y la mente es lo mismo. Mientras que por el lado de nosotros creemos que existe el alma, existe la mente y estas cosas son
independientes del cerebro. O sea, y esto es bien importante verlo, porque Dios es capaz de sanar nuestras mentes, de trabajar con nuestras mentes caídas en el pecado. Dios, en su poder, es capaz de hacerlo y de sanar nuestras mentes. Pero nuestro cerebro, como un órgano de este cuerpo caído que tenemos, Dios también lo puede sanar. Pero también como órgano de este cuerpo, también reconocemos que como cualquier órgano de repente requiere ciertas ayudas químicas para poder tener un correcto funcionamiento. Y es importante eso, o sea, el tema de la diabetes. Tiene gente que es insulina dependiente, tiene gente que tiene problemas a la tiroides, gente que tiene hipertensión arterial, y también hay problemas que tienen que ver hasta con la sinapsis cerebral. Entonces, es importante poder reconocer en qué situación estamos, porque yo creo que claramente Dios es poderoso de sanar tanto nuestras mentes como nuestro cerebro, pero también es importante considerar que este cerebro que tenemos también es un cerebro que se puede enfermar. Por ejemplo, para la gente que les da esta enfermedad que se llama, deja acordarme bien, es medio irónico lo que está pasando, porque no me acuerdo del nombre y tiene que ver con la pérdida de memoria. Es el Alzheimer. Alzheimer. Mira, fíjate, el Alzheimer. Entonces, allí vemos cómo se puede ir deteriorando el tejido cerebral y eso puede ocasionar pérdida de memoria y otras complicaciones. Entonces es bien importante considerar de que los cristianos nunca estamos en contra de la ayuda médica, sino que por el contrario, sabemos que Dios puede sanar a través de la ayuda médica, pero el que se lleva todo el reconocimiento de la sanación es Dios. Y ese es el punto, o sea, Dios puede obrar a través de los médicos. Y hablando justo de los médicos, Ivana, me gustaría ya llevarte a otro momento de tu vida, justo hablando de médicos, porque tú también viste cómo Dios, a través de la medicina, Dios utilizó de manera milagrosa, o sea, nosotros aquí en el norte estuvimos súper pendientes de tu historia, lo que pasó con tu hijo. ¿Cómo fue eso, Iva? Súper cuático, en verdad. Fue algo bien inesperado porque teníamos 25 años con Diego, mi esposo, y decidimos tener a Caleb. Y bueno, recuerdo yo ya estaba embarazada de Caleb y de hecho recuerdo hasta el día exacto en que a mis 27 semanas de embarazo me despierto un día en la noche mojada, pensando que me había hecho pipí, como le pasa a muchas mujeres embarazadas. Pero se repitió constantemente en la noche, finalmente no era pipí, lo que era que se me había roto la bolsa, y a esas 27 semanas llego de urgencias al otro día al hospital y me informan de que, claro, se me había roto la bolsa, que me tenían que hospitalizar y que recuerdo el momento exacto en que el doctor me sienta a mí y a Diego y nos dice que hay 50 y 50 de posibilidad de que Caleb viva como de que Caleb muera, de que ellos van a hacer todo lo posible, pero de que obviamente no te pueden prometer nada. Y esto debido a una condición que yo tengo en el útero que yo desconocía, que hace que haya menos espacio en el útero para el bebé, para que el bebé crezca. Entonces, por lo tanto, llega un punto en que ya trata de salir simplemente. Y si es antes, sale antes. Y después de ese tiempo yo pasé unos 11 o 12 días, si no me equivoco, hospitalizada, esperando, tratando de retener lo más posible a Caleb, porque claramente era muy chiquitito para nacer a las 27 semanas. Claro. Y bueno, ese tiempo Dios trató, pero demasiado conmigo. Ha sido otro de los procesos más, creo que fuertes también que he vivido en mi vida, porque sentirte de nuevo en esa inseguridad, en ese de que ni siquiera los doctores, que se supone que son los que te ayudan, te pueden asegurar algo, porque obviamente ni ellos tienen el control de esas cosas. Entonces fue en ese tiempo Dios trató demasiado, pero demasiado conmigo, tanto estando hospitalizada primeramente esperando que naciera Caleb, después ya cuando Caleb nació partió como el otro proceso de esperarlo a él y de ver qué iba a pasar con él. Tremendo. Iva, pero tú dijiste, claro, sentir esa fragilidad de repente, esa situación en la que esa inseguridad. Y esto es bien interesante porque igual los cristianos creemos que Dios nos sostiene, pero eso no quiere decir que seamos personas que no sintamos inseguridad.
Y ahí tú te enfrentaste probablemente en tu vida cristiana con la mayor y una de las mayores pruebas que tuviste que enfrentar. Eh, ¿Cómo fue en ese momento en el que, bueno, tú escuchaste esta noticia, viste que ocurría todo esto, pero tú en algún momento te imaginaste que ibas a terminar viendo a tu hijo tal como lo ves ahora? Con la alegría que lo ves ahora, eh, ¿qué pasó por tu mente ahí? En un principio no, o sea, es todo súper incierto, o sea, estaba la posibilidad de que Caleb ni siquiera llegase a estar acá con nosotros, de que naciera con un montón de complicaciones, de que naciera con más complicaciones con las que incluso él nació. Bueno, En ese momento de la espera yo recuerdo que es todo un caos, o sea, te dicen esta noticia, de pronto tú tienes un embarazo súper feliz, dentro de las molestias, se supone que era normal, sí. esperando como con tranquilidad, los que son papás saben, la llegada de tu bebé, que es como la máxima alegría, y de repente de un día para otro, de la noche a la mañana, todo es como un caos, y se desata el caos en tu casa. O sea, Diego, por otro lado, vivió su proceso de estar acá solo en la casa, yo mi proceso de estar en el hospital sola, y en verdad empiezas a vivir ese proceso como te digo del principio, que es pura inseguridad, o sea, recibes pura información, no entiendes nada de lo que te están hablando, porque tu mente está como en otro lado, estás como en shock con todo lo que te están diciendo, porque de verdad puedes llegar al punto también de cuestionar ciertas cosas, lo cual también creo que es válido para uno como cristiano. Dios creo que no se asusta nunca de nuestros cuestionamientos ni de nuestras preguntas, y eso me encanta de Dios, y porque puedes llegar a un punto, yo de hecho creo que llegué a un punto de decir, Señor, mira, no somos perfectos, pero estamos casados, estamos tratando de hacer las cosas bajo tu voluntad. ¿Por qué? Así como, ¿por qué están saliendo mal las cosas? ¿Por qué a otras personas que de repente ni siquiera tratan de hacer tu voluntad, las cosas les resultan al parecer mejor que a nosotros? Y llegué a ese cuestionamiento, creo que un tiempo luché con eso, y después llegué al punto de rendirme y de sentir que necesitaba una respuesta de parte de Dios. Yo dije, ya, si el doctor no me puede dar una respuesta de hasta cuándo yo voy a estar hospitalizada, de qué va a pasar con mi hijo, de qué va a pasar conmigo, porque también yo estaba en riesgo de que a mí me entrara alguna infección, de que algo pasara conmigo. Entonces recuerdo de hecho ese día en el hospital, decir, ya Señor, como que ya no doy más con esta inseguridad, necesito que tú me digas qué va a pasar con Caleb, qué va a pasar. Y fue en ese momento que yo me dediqué simplemente a escuchar la voz de Dios, y que Dios me habló y fue súper claro conmigo, y no me dijo de forma exacta cuántos meses iba a estar Caleb hospitalizado, pero Dios me dijo que Caleb iba a volver a la casa, que Caleb iba a nacer y que iba a volver a la casa. Y yo de ahí en adelante me afirmé de eso, simplemente decir, ya, bueno, Dios lo dijo, Dios sabe, así va a ser. Y me hace mucho ruido lo que tú decías, porque es muy cierto que a veces la gente piensa que por uno ser cristiano, primero que prácticamente te hiciera inmune primero a los problemas, lo cual no es verdad, sino que simplemente, no simplemente, pero que es Dios que camina junto a ti las cosas, tienes esa seguridad que es diferente, y a la vez de que también como cristiano uno también se entristece. No quiere decir que uno va a andar así súper feliz, de repente la gente también se puede caer en ciertos clichés, decir, oye, pero confía en Dios, pues no tienes que estar triste porque tienes que confiar en Dios y punto. Y creo que fue en ese tiempo que también entendí de que sí puede convivir a veces la tristeza, por ejemplo, con el gozo, el dolor con la esperanza. Sí. Son cosas que sí pueden convivir, y que de hecho sí conviven en la vida del cristiano. No es como que una, tengo esperanza, entonces no puedo tener tristeza, no puedo tener dolor, sino que al contrario, porque tengo dolor, y en este dolor es que encuentro la esperanza en Dios. Y eso fue lo que yo encontré en Dios a través de esta espera, primero, de esperar qué va a pasar con Caleb, porque fue Dios el que me habló, el que me dijo, mira, esto va a pasar con tu hijo va a estar bien. Pero durante ese tiempo yo también tenía el dolor de seguir ahí, de seguir aguantando pinchazos, de seguir aguantando, tener que esperar, de aún no saber cuándo iban a ser Caleb, y de cuánto iba a ser el tiempo que lo íbamos a tener que esperar, de cuáles iban a ser las complicaciones. Tremendo. No, tremendo, Ida. Y lo que tú estás diciendo es bien importante que entendamos que nuestro Dios nos dejó su ejemplo. Dice la Escritura que Jesús nos dejó sus pisadas para que le siguiéramos. Y en esas pisadas son tan humanas, pero a la vez tan divinas. Y dentro de lo humano vemos que nuestro Señor lloró cuando vio a su amigo muerto, que nuestro Señor oró en ese momento, Señor, si es posible que pase esta copa.
Vemos la humanidad expresada y que la Biblia no lo censura. Entonces los cristianos no podemos censurar la humanidad con la que luchamos, porque al censurar esa humanidad no dejamos espacio para la grandeza de Dios. La grandeza de Dios se da cuando es capaz de utilizar gente tan débil como nosotros para hacer algo que es imposible para los seres humanos. Y ahí está probablemente la gran diferencia con la religiosidad o con algunos puntos de vista religiosos, probablemente de religiones quizás ni siquiera tan conocidas, puntos de vista orientales. De repente despeja tu mente y deja que en realidad el todo y el interior, pero hay momentos en que una noticia puede ser tan real como la que te dijeron a ti, que puede derrumbarte. Y el día de hoy con el coronavirus es exactamente lo mismo. Lo que hace el coronavirus el día de hoy es evidenciar la realidad del dolor y del sufrimiento. Lo evidencia. El día de hoy cualquier cosmovisión que no sea la fundada en la palabra de Dios pierde. Inmediatamente pierde, porque ¿qué respuesta pueden dar al sufrimiento y a la desesperanza que puede ocasionar el coronavirus, la pérdida de un familiar por coronavirus, los problemas económicos? O sea, es una cuestión que en realidad necesitamos darle gracias a Dios por que podemos disfrutar de esta relación con Él en donde no tenemos que ocultarnos. Y sabes qué, Iba, mira, yo igual es algo que quiero hacer ahora porque quiero darte algunas preguntas que nos enviaron y agradecerle también a todos aquellos que nos mandan preguntas, ¿ya? Porque son preguntas muy buenas. Así que te voy a hacer la primera, ¿ya? ¿Preparada? Ok, sí. Pero antes de las preguntas, me gustaría que fuéramos unos comerciales, no, mentira. No, Iba, antes de ir a las preguntas, hay algo, porque, claro, tú ahora ya no solamente eres alguien que asiste a la iglesia, sino que tú estás sirviendo. Tú estás sirviendo activamente ahí en Viña del Mar. ¿Qué es lo que estás haciendo, Iva? Uy, hace poco estoy a cargo del Ministerio de Niños, así que, bueno, ahora igual justo todo cambió con lo del COVID-19. Ahora estamos con los maestros haciendo las clases virtuales, pero ahí estoy, gracias a Dios. Bueno, creo que Dios hace como quiere en realidad, pero después de todo lo que pasó con Caleb, Dios tenía esto preparado para mí también, y a eso me estoy dedicando obviamente ahora, dentro de lo que es el ministerio, además de las cosas, además de ser mamá a tiempo completo. Pero qué maravilloso, porque al final y al cabo, eso es lo que te estaba diciendo. Gente como tú, que llegó a la iglesia, conoció a Cristo, llegaste con tus luchas, Dios empezó a tratar contigo, empezaste a pasar situaciones difíciles, esas cosas en Cristo las pudiste sobrellevar, pudiste pasar a través de la tormenta y estás sirviendo. Entonces qué genial poder ver cómo en realidad Dios puede hacer algo tan tremendo. Y vamos con la primera pregunta, Ida. ¿Cómo luchas con esa tendencia de crear problemas donde no los hay? Nos pregunta Patricio Órdenes. ¿Cómo puedes luchar tú con esa tendencia de crear problemas donde no los hay? Bueno, yo creo que todos los que tenemos estas luchas en nuestra mente, es como una pregunta que podemos entender, porque realmente en nuestra mente logramos agrandar las cosas, y quizás aún estando, cuando estamos tranquilos, resulta que algo nos empieza a molestar, algo nos empieza a afectar, y yo entiendo mucho lo que es que pasen esas cosas dentro de tu mente, de a veces estar tranquila y de repente viene algo y empieza a dar vuelta en mi mente, y pareciera que uno se estuviera en verdad generando problemas, uno inventándose cosas. Claro. Y la verdad creo que todo se limita siempre a la palabra de Dios. Para mí, en mi vida siempre digo, cuando empiezan a pasar estas cosas, digo, me tengo que poner como de alguna forma al pie de la batalla, y para mí eso significa empezar a leer mucho, leer demasiado la palabra, orar, y también he encontrado que en la alabanza hay mucha fortaleza también para uno como creyente. Dios también en el último tiempo me ha hablado hartos en los salmos,
que si lo estudiamos es increíble cómo los israelitas usaban la alabanza y que a veces al ir a las batallas iban cantando, delante iban los levitas cantando. Dios también me ha hablado mucho respecto a usar la alabanza y de alguna forma a apropiarme de la palabra de Dios, a simplemente creerle a Dios, a dejar de creer las mentiras que puedo estar creyendo en mi mente, dejar de darle vuelta a eso y reemplazar esa mentira por la verdad que encuentro en Dios. Y de hecho, si vamos en Primera de Corintios, habla de que llevemos cautivo todo pensamiento, y creo que ese versículo es bien clave. Creo que para las personas que pasamos estas cosas es como identificar en el momento lo que está entrando en mi mente y inmediatamente llevárselo cautivo a Dios en oración, decirle: Señor, no quiero esto en mi mente, te lo entrego y por favor pásalo por algo más, y ese algo más tiene que ser la palabra. Para mí siempre los salmos han sido como mi continua fuente. De hecho, cada vez que me pasan estas cosas, vuelvo al Salmo 91, vuelvo a los salmos, vuelvo a encontrar que torre fuerte es Dios para mí, que Él hace mis pies estar firmes, que Él me estabiliza. Y si hay una cosa que Dios me ha hablado mucho el último tiempo, bueno, hace años atrás, que de hecho me lo habló en un retiro, fue súper claro para mí, es que mi relación con Dios es lo que me estabiliza a mí emocionalmente. Si yo descuido mi relación con Dios, yo me voy en picada y empiezo de a poco a entrar cosas, me empiezo a poner con mis pensamientos obsesivos, empieza a entrar la angustia, la ansiedad, empiezo a sentir sensaciones de cosas que sentía antes de conocer a Dios. Pero cuando vuelvo a mi comunión fuerte con Dios, a la palabra, es cuando realmente de nuevo empiezo a estar firme, porque yo creo que al final son como también aguijones que Dios deja a veces, porque uno podría decir, porque Dios no me quita simplemente esto. Es nuestra naturaleza, y creo que también lo que yo por lo menos le doy de alguna forma gracias de esto es que esto me hace depender continuamente de Dios. Quizás si no fuera por toda esta lucha que yo he tenido, quizás yo nunca hubiese conocido a Dios, por ejemplo. Y creo que así muchas personas también, y quizás esto es lo que nos mantiene de alguna forma dependiendo de Dios, porque sabemos que solo no la podemos. Pero básicamente diría que eso, es de forma práctica estar mucho en la palabra, estar mucho en la palabra. Sí, sabes que igual lo que tú dices es genial, porque tenemos que identificar, como lo dice la Escritura, que de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Y estamos con un cuerpo caído, entonces este cuerpo caído es capaz de generar de repente cosas que no corresponden. Y tú dijiste que es bien importante, tenemos que ser capaces de identificar lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Y cuando lo que es de la carne, no decir qué es lo que estoy yo queriendo hacer, o qué es lo que yo estoy queriendo, sino que es identificar: esto quiere hacer mi carne, y por lo tanto no la voy a alimentar. Por lo tanto, yo lo que hago es alimentar mi espíritu, para que el espíritu sea más fuerte. Entonces, en un español más simple, es no confiar en sí mismo. Fíjate que de repente hay esta conversación de confiar en uno mismo, pero el problema es que exacerban demasiado el confiar en uno mismo independiente de Dios. Y no, tenemos que ser totalmente dependientes de Dios. Ahora, otra pregunta que nos hacen muy buena es: ¿qué cosas prácticas crees que son buenas para tu día a día con la lucha con tu mente? Lo manda Yemina. Ya, también diría que es parecido. La palabra, para mí ha sido eso, entre la palabra, la oración y la alabanza. Sí. De algo que si, como decía, si algo en lo que no me mantengo, voy a empezar de nuevo con mis cosas. Y también sabes que hay una cosa que creo que es muy práctica, que tiene que ver con conocerse a uno mismo. Sí. Cuando uno se logra conocer a uno mismo, uno sabe las cosas que te hacen mal y las cosas que te hacen bien. Y cuando empezamos de nuevo a decaer y nos conocemos a nosotros mismos, sabemos lo que nos hace bien, tenemos que volver a esos mismos recursos que sabemos que nos levantan, que nos hacen bien, y tenemos que mantenernos alejados de aquellas cosas que sabemos nosotros que nos hacen daño, que puede que al otro no le pase nada con ciertas cosas, pero que nosotros sabemos que si dejamos abrir o entrar un poco de tal cosa en nuestra vida, nos va a empezar a hacer mal. Y yo lo digo de forma personal porque, como decía anteriormente, yo soy súper ultra sensible. De hecho, si hay una forma en que me puedo identificar, siempre digo, soy como muy sensible de espíritu, por así decirlo. Y no lo digo como una forma así como, oh, que soy bacán, porque de hecho lo encuentro muy... venga, porque fácilmente me abrumo, me angustio con noticias, con cosas,
quedo así como muy mal. Entonces yo tengo que aprender también a conocer mi límite de cuánta, por ejemplo, información puedo consumir yo, de qué película puedo ver o no puedo ver, porque hay películas que a mí me hacen mal y me llevan al tiro a cosas en mi mente. Entonces para mí tiene que ver con seguir esas tres cosas de mi comunión con Dios, más también conocerme a mí misma y saber qué cosas a mí me hacen mal y qué cosas me hacen bien. Y simplemente las cosas que me hacen mal, a Dios. Y es increíble que ver que en mayoría los salmos tienen más referencia a momentos difíciles, pero todos esos salmos que tienen referencia a momentos, siempre me encanta como David siempre lo lleva a, pero tú, pero en ti, pero a través de ti. Me acuerdo que incluso la primera canción que pude hacer, entre comillas, acercándome al Evangelio, fue el Salmo 102, que es un salmo tremendo y habla de mi carne que está pegada a mis huesos y una cuestión que yo leí y dije, yo siento esto, ¿cachai? Pero al final dice, pero tú hiciste esto y David termina, si bien describió quizás como en 15 versículos todo lo que estaba sintiendo, pero en 5 te deja una esperanza tremenda. Entonces es maravilloso. ¿Sabéis que igual me gustaría aportar un poco con lo que comentaste? Porque hace un tiempo atrás a mí se me iba a hacer una entrevista en una radio de acá de Quique y por cosa de Dios nunca se dio, pero tuve que elaborar un pequeño texto como de guía para mí. Y resulta que hoy día lo estaba buscando y no lo encontré. Y bueno, la Rosy, gracias a Dios, me ayudó a encontrarlo porque tenía algunas cosas bien que me habían gustado que Dios me había alumbrado en ese momento. Tú hablaste de la dependencia en Dios, qué increíble. ¿Quieres anotar un versículo? Léelo en Mateo 11:28. Tiene que ser una dependencia en Jesús por encima de cualquier otra persona. 2. Interdependencia. Dios nos hizo miembros de un cuerpo, no nos hizo para estar solos. Y esto es importante. Un cristiano tiene que pertenecer a un cuerpo de creyentes. Cuando hay cristianos que no se quieren congregar, cuando hay cristianos que no quieren ser parte de la comunión, son lamentablemente creyentes que están diciendo que no necesitan un cuerpo, siendo que la finalidad del cuerpo es equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces la interdependencia es algo que Dios hizo. Jesucristo unió a 12 hombres totalmente distintos. Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces vemos que bíblicamente hablando podemos apoyar lo que es la interdependencia, pertenecer a un cuerpo de creyentes y decirle incluso a la gente de confianza y maduro en la fe, que oren por uno. Yo gracias a Dios tengo acá en Iquique, puedo contarle a estos amigos que son los líderes de la iglesia, les digo cuando estoy mal. Saben que oren por mí porque estoy mal. ¿Por qué? Porque yo no soy Jesucristo. Yo soy un miserable ser humano y necesito de Dios. Y cuando vemos en la escritura que había hombres que le levantaban los brazos a Moisés, no solamente Moisés necesitaba la ayuda, sino que también Moisés reconocía que necesitaba estar apoyado sobre esos brazos. Entonces es bien interesante que hay una interdependencia allí. Incluso dice en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando yo pido oración tengo que tener la confianza de poder decir realmente lo que me pasa. Y la gente que está escuchando tiene que tener la madurez de tomar eso y decir, voy a orar. No, esto no va a ser el alimento para comentarlo en la casa o para hacer una historia más grande, sino que, oye, es para orar, porque mi hermano confió en mí. Después, otra cosa que tú dijiste que es genial poder también decirlo de esta manera, el anhelo por la llenura del Espíritu. Mira, que nuestro país tiene tantos problemas con el alcoholismo. Mira lo que dice en Efesios 5:18, no seáis llenos de vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, no debemos buscar la escapatoria con las sustancias que nos muestra este mundo. Tenemos que ir al Espíritu Santo cuando estemos mal. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Qué increíble. Mira lo que dice también, ojo con esto, porque tú también hablamos de la mente, del yelmo de la salvación, lo que sale en Efesios 6:17. ¿Qué es lo que protege nuestras mentes? Saber que somos salvos. Recurrir a esa salvación que tenemos en Jesucristo es lo que va a proteger nuestras mentes de los ataques del enemigo. Entonces es increíble. También, y bueno, si hablamos de un yelmo, hablamos de que estamos en una batalla. ¿Cachai? No estamos hablando de que estamos en un momento de paz, estamos en un constante tiempo de lucha. También considerar que Jesús muchas veces sanó a distancia, considerar que la ayuda profesional puede ser usada por Dios, sobre todo cuando hay desbalances químicos. Es algo que corresponde. El estar con un problema a la tiroides o la diabetes requiere medicamentos, porque el órgano está enfermo. Lo mismo puede pasar con el cerebro. También considerar
que Dios siempre nos prepara para algo más. Y yo creo, Ivana, que Dios te ha preparado para algo más. A todos esos niños que tiene que ministrar son niños que el día de mañana van a enfrentar situaciones si es que el Señor no viene pronto. Y las escrituras son claras que Cristo viene pronto, pero si el Señor no llegara a llegar pronto en este momento y esos niños llegan a crecer, van a ser niños que van a tener lucha. Y tú, gracias a Dios, vayas a poder hablar con tu hijo o con los que se hablan contigo. También, y eso, bueno, es importante que Chuck lo decía mucho, Dios nos prepara para algo más. Otra cosa, trabajar. Porque el trabajo es algo que creó Dios. Y esto es bien importante. Dios no dejó de ocioso a Adán en medio del huerto del Edén. Tú dijiste, tú trabajas como mamá a tiempo completo. Y es importante que podamos trabajar en lo que sea, pero trabajar. Trabajar en el hogar, trabajo en el ministerio, trabajo, pero tengo que hacerlo. El trabajo es bueno y puede ser en la casa como fuera de ella. Dios vio todo lo que había hecho. Y cuando dice la escritura de eso, Él ya había hecho el trabajo. Otra cosa, lo veíamos, ir en contra de uno mismo y perseverar en lo que dice Hechos 2.42. ¿Qué dice Hechos 2.42? Hay 4 cosas que dice la escritura que la iglesia hacía. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que quiere nuestra carne? No perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la oración. ¿Qué quiere nuestra carne? No quiere orar. Perseverar en la comunión unos con otros. ¿Qué quiere nuestra carne? Aislarse. Perseverar en el partimiento del pan. Vivir recordando la muerte de Jesucristo. ¿Qué quiere nuestra mente? Distraerse con cualquier otra cosa. Y hoy día las redes sociales pueden servir para distraernos, pero nunca para darnos paso. Nunca. Sorry que vaya esto porque me gusta mencionarlo por la pregunta que también te hicieron. Reconocer que no todo lo que viene a nuestra mente viene de Dios. Lo que tú dijiste, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez. O sea, claramente hay que identificar y considerar algo interesante, porque esto es para aquellos que luchan con esto, pero para el entorno, ¿qué dice Proverbio 18:24? El que quiere ser amigo, muéstrese amigo. Hay muchos cristianos que a veces se preguntan, ¿por qué nunca me dijiste nada? Simple, porque si tú no te muestras amigo y abierto a escuchar estas cosas, entonces, ¿cómo un hermano en Cristo te va a decir, ora por mí? Si quizás uno es ultra crítico con esto. Mis luchas no tienen por qué ser las mismas que las de otros. Iva, vamos con otra pregunta, ¿te parece? Sí. Ya, mira, una pregunta bien directa que la hace un amigo, puso, ¿dónde encuentras esperanza cuando pareciera ser que está todo perdido? Esta pregunta la hace Matías. En Jesús solamente, porque realmente la situación alrededor nuestro o las situaciones que pasan dentro nuestro, nuestra mente, nos damos cuenta que van más allá a veces de nuestro control y lo único que es estable es Dios. Todas las demás cosas, nosotros somos súper cambiantes, las cosas a nuestro alrededor son súper cambiantes, las personas incluso. En cambio, lo único estable es Dios y por lo tanto lo único que a ti te va a mantener como una esperanza estable es Dios. Sin Dios, en realidad, yo creo que yo jamás hubiese tenido esperanza, ni ahora tendría la esperanza para decir, sí, sabes que sé que tengo tendencias depresivas, tengo tendencias a ansiedad, a la angustia, todas esas cosas, pero estoy bien porque estoy en Dios. En realidad no hay esperanza fuera, porque como te digo, todo lo demás cambia, ni siquiera puedes poner la esperanza en tu esposo, en tu polola, en tu amigo, en tu mamá, porque tampoco sabemos hasta cuándo van a estar ellos. En cambio, Dios que está siempre y que Dios no cambia, en realidad lo único en lo que podemos verdaderamente descansar y decir sí, es una esperanza que va a ser inamovible. Iva, bueno, yo obviamente, al igual que tú, creo en Cristo y todo el tema, pero ¿tú podrías asegurarle a la gente que nos está escuchando que no conoce a Dios, que Jesucristo está vivo y existe? Sí, por supuesto que sí. Lo he experimentado en mi vida. Es como, mira, hay un pastor que me encanta, que quizá muchos lo conocen, el pastor Adrian Rogers, y él una vez dijo, cuando alguien venía a ponerle de alguna forma en duda que Dios existiera, cómo tú me puedes probar que Dios es real, y él decía, mira, es como que yo me acabo de comer un pay de manzana y viene alguien a decirme, pero el pay de manzana no existe.
que yo te digo, pero yo me acabo de comer un pay de manzana, lo disfruté, lo tengo aquí en mi guatita. Entonces nadie me puede quitar eso, de alguna forma. Y sí. yo siento lo mismo respecto a Dios, o sea, nadie me puede quitar las experiencias que yo he tenido con Dios, la sanidad que Dios me ha dado, la libertad que Dios me ha dado, la esperanza que Dios me ha dado, incluso las cosas a veces sobrenaturales que Dios me ha dado de sentirlo a Él de una forma que es inexplicable, que humanamente es imposible de sentir. Entonces yo creo que en ese sentido sí, a mí nadie me podría venir a decir que Dios no es real, que Dios no existe, sino que todo lo contrario, yo podría decirte sí lo es, y está simplemente al alcance de un clamor tuyo. Está esperando un clamor tuyo para responderte y revelarse a tu vida simplemente y mostrarte que Él sí es real, que Él sí está y que quiere estar para tu vida. Sí, un buen punto. Iva, otra pregunta que nos mandan es, ¿cuál es tu gran lucha este 2020? Lo manda Daniel. La misma de siempre. La misma de siempre, o sea, mi lucha de siempre ha sido el tema de mi hipersensibilidad, de mi tendencia depresiva. De hecho, cada cierto tiempo tengo malos tiempos, es como tiempos malos, obviamente no al nivel de lo que me pasó antes de conocer a Dios, pero paso también por tiempos de lucha, como lo mismo que dices tú, de tener que quizás decir, oye, sabes que necesito que oren por mí, necesito más contención, necesito ayuda, de alguna forma. Y esa en realidad creo que va a ser la lucha para mí respecto a toda mi vida. Solamente que lo genial es que en Dios es una lucha ganada, ¿ya? Sí. Es una lucha, de alguna forma, que ya tengo herramientas para pasar esta lucha. Sí. Y es como de nuevo lo que hablamos anteriormente de cuando convive quizás dos cosas que pueden parecer súper contradictorias, que cómo va a convivir el dolor o la lucha con la esperanza. Pero en la vida del cristiano sí es así porque Dios lo hace posible en realidad. Sí. Iva, una última pregunta que nos mandaron es, ¿qué es lo más importante que Dios te enseñó en medio de todo lo que pasaste con tu hijo? Muchas cosas, pero de cosas que recuerdo así como... Creo que Dios siempre nos enseña a depender de Él, primero, siempre. De que lejos de Él en verdad no valemos un peso. Y Dios me enseñó también que en Él soy fuerte, que en Él soy valiente, que en Él soy capaz de pasar las cosas que jamás pensé que iba a ser capaz de pasar. Eso en realidad, y es una cosa súper loca, es una cosa súper sobrenatural como hablamos, en el sentido de que tú te miras hacia atrás en tu vida, en esas cosas que pasaste y dices, ¿cómo fui capaz de mantenerme en pie al estar pasando esas cosas? O sea, si siquiera me hubiese imaginado antes pasar cosas así, sí. no me hubiese podido imaginar, pero Dios te muestra de que en Él sí realmente eres fuerte y de que sí puedes pasar las cosas junto a Él. Y que sabes también que Dios es muy cercano. Creo que algo que también Dios me ha estado tocando últimamente respecto a la cercanía de Dios. Dios cuando más se revela a tu vida, cuando yo siento que Dios más se ha revelado a mi vida, es en los momentos de más dolor. Porque es cuando más Él se quiere glorificar, son oportunidades también en las que Él se muestra en realidad y te muestra toda su bondad, te muestra toda su cercanía, te muestra todo su poder. Sí. Y sí. Eso yo diría. Sí. Sabes que es bien importante lo que acabas de decir, porque en realidad yo creo que hay cosas que reconocer acá, ¿ya? Hay un versículo que me gusta mucho que sale en Job 14.1, muy conocido, pero es un versículo muy tremendo, Job 14.1, que dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. O sea, esa es la radiografía que hace la Biblia a la existencia humana. Corto de días y lleno de turbaciones. Entonces nosotros los seres humanos, lo peor que podemos hacer es querer ser eternos sin Dios y mostrarnos mucho más fuertes de lo que la Biblia nos dice que somos. Estamos llenos de turbaciones. Ahora, no nos tenemos que solamente conformar con aceptar nuestras luchas mentales, sino que también tenemos que reconocer quién es Dios. Porque tú puedes quizás enfocarte mucho en lo que estás viviendo, pero el no estar mirando a Cristo. Y ese es el gran problema. El problema es cuando nos miramos mucho a nosotros mismos y centramos demasiado el dolor en nosotros mismos. ¿Y por qué la alabanza libera tanto? Porque te enfocas en Dios. La alabanza cristocéntrica te lleva a enfocar tu mente, tu corazón
tu ser en Dios, y eso te libera de este cuerpo decadente, de este cuerpo que se está echando a perder, de este cerebro que en realidad como que funciona bien y mal, como que de repente hay que pegarle sus tatequietos para que prenda, ¿cachai? Entonces tenemos que mirar a Cristo, enfocarnos en Él, y por eso hablamos de la Biblia, porque muchos dicen la Biblia, pero la Biblia es un libro. ¿Sabes qué? Leí hace poco el comentario de un amigo que puso, después de leer la Biblia entera, él lleva muy poco conociendo a Cristo, y la leyó entera. Él es un muy buen lector, de hecho él es escritor, y ponía algo tremendo, decía, la Biblia no se compara a otro libro, y hace todo un análisis de Borges, de Goethe y de otros autores, y lo compara con la escritura. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces cuando tú lees la Biblia, tú estás leyendo lo que Dios tiene para ti, para la humanidad. Entonces cuando tú llevas, porque hay otra cosa, fuimos creados para tener una relación con Él. Entonces yo puedo sacar el pez del acuario, ponerlo en la mesa y decirle, eres un pez. Y eso no va a salvar al pez. Necesito devolver al pez a su lugar de origen. Y ese es el tema. Necesitamos volver a Dios. El ser humano fuera de Dios. El psicólogo le puede decir, mira, tienes branquias, tienes aletas, tienes escamas, pero eso no te va a sanar. Probablemente un científico te puede echar de a poquito algunas cosas, pero eso no te va a mantener, porque necesitas moverte, necesitas desplazarte. Y la Biblia dice que en Él vivimos. Lo que Dios quiere no es solamente que tú creas en Él, sino que vivas en Él, sientas su corazón, puedas caminar a través de su palabra. Entonces, probablemente ahí está lo maravilloso de lo que nos hace tan adictos a la Biblia, porque en realidad nos damos cuenta que allí tenemos que navegar, no tenemos que navegar en las tormentas de nuestra mente. Ivana, me gustaría hacerte una última pregunta. Y primero agradecerte tu tiempo, gracias también por tu apertura, gracias también porque en realidad cuando estuvimos hablando con el equipo de trabajo de Chapeliano, conversando acerca de la posibilidad de poder entrevistarte, fue algo que a todos nos agradó porque decíamos, ¿sabes qué? Vemos que tal como lo dice el título, luchas, pero hay esperanza, incluso en momentos que pareciera ser que pueden destruir, porque situaciones como las que viviste podrían haber destruido a cualquiera, pero en Dios pudiste sostenerte, y ojo, no solamente hablando de lo que viste como mamá, sino de lo que viviste desde tus 13 años, ¿cachai? Y el día de hoy tus papás pueden escuchar que Dios ha hecho una obra maravillosa en tu vida, que tienen a un nieto maravilloso al que pueden disfrutar, pero que cada vez que vean ese nieto, nunca olviden que realmente están viendo a Dios amándolos, porque Dios tenía en su plan el que ustedes pudieran sostener a ese bebé en sus brazos, poder amarlo y poder darse cuenta que Él existe y que está ahí buscándolos, amándolos. Así que iba una pregunta. Si el día de hoy vieras a una Ivana Bosinovich entrar a la iglesia, ¿cómo le hablarías de Dios? ¿Qué le dirías? Hoy, sabes que yo creo que lo que más me gusta hacer con la gente y que pienso que era lo que yo necesitaba, lo que necesité, es como honestidad en realidad al acercarse a ti, mostrarte que no hay temor en ser vulnerable, en abrirte, no tener temor en no ser perfecto, en que necesito tener ciertos requisitos para poder ser cristiano, necesito estos prerequisitos, sino que puedes venir tal como estás. Yo por lo menos creo que eso fue también lo que a mí me llamó mucho la atención y lo que me acercó a mi iglesia, que es como que no importaba en realidad cómo eras tú, con lo que venías, sino que en verdad ven tal como estás con tus cosas y Dios se va a encargar de cambiar todo y de hacer todo lo que tenga que hacer en ti. Y también creo que es muy importante, ¿sabes?, mostrar interés. Yo creo que alguien como yo, esta Ivana de esos años, necesitaba que también se mostrara interés, como, oye, ¿qué te está pasando en verdad? Darte el espacio para realmente hablar y para ser vulnerable y no tener temor a hacerlo, a ser vulnerable. De hecho, pensando en la vulnerabilidad,
también creo que como cristianos a veces de años o de tiempo, podemos caer en pensar que alguien que es vulnerable respecto a sus luchas es menos maduro espiritualmente. Es como que te descalifica quizás para aconsejar a otros, te descalifica para servir, y de repente creo que también detrás de gente que puede no contar las cosas que pasa, es tener ese mismo temor de lo que puedan pensar, de que quizás me van a decir que tengo que mejorar mi relación con Dios, que quizás, no sé, estoy descarriado, algo. Y la verdad es que por eso también me gusta harto hablar de este tema, porque siento que si es algo que Dios me ha permitido que yo viva mi vida y con lo que siga luchando, también quiero que la gente, que la iglesia, o que la gente que conoce a Dios, que la gente que no conoce a Dios tenga una voz para hablar de esto sin miedo, sin tener que sentirse que ya me van a apuntar o que estoy loco, sino que poder sacar este tema, porque en verdad no hay temor, o sea, no debiese haber temor, no debiese haber vergüenza en aceptar que necesitas ayuda, o sea, como lo que hablabas tú, de verdad que creo que estoy completamente de acuerdo con eso, ayuda de parte de Dios, ayuda de parte de los amigos, de la familia, de la comunidad, de ese compañerismo que Dios también dejó para nosotros, que es en la iglesia. Es un regalo. Y que también encuentro que es demasiado importante, porque sin duda, cuando luchas con cosas en tu mente, en el tema emocional, Satanás, el enemigo, constantemente te quiere mantener aislado, porque aislado eres más débil. Sí. Y son cosas que también yo he pasado. Cuando paso por luchas es como que menos quieres ir a la iglesia, no quieres ver a nadie, pero yo por lo menos he aprendido a darme cuenta de que en verdad es ahí donde una estrategia de Satanás, que te quiere mantener aislado, porque ahí vas a ser más débil. En cambio, cuando estás en la iglesia, cuando estás con hermanos que te están animando, que están orando por ti, cuando estás escuchando la palabra, cuando estás en la alabanza cantando todos juntos, en verdad eso te hace más fuerte. Lo mismo que tú hablas de la alabanza, me sacaste como todas las palabras de la boca, yo también quería decir esas cosas. Creo que algo que aprendió de la alabanza es porque es tan poderosa, porque es muy importante, porque eleva tu mirada más arriba de tus circunstancias. Tú ya dejas de pensar incluso en todas tus cosas en la mente, en todos tus achaques o las situaciones que tienes, y el centro de todo el foco pasa a ser Dios, pasa a ser Jesús. Y en la alabanza lo magnificas tanto, es tan grande Dios, que en verdad tus cosas pasan a ser súper chicas, y empiezas de alguna forma, a pesar de que a algunos quizás no les pueda gustar la palabra declarar, pero de alguna forma sí estamos declarando la verdad de Dios, pues estamos declarando al cantar las verdades de Dios, la palabra de Dios la estamos declarando, y ese declararla también levanta nuestro espíritu en realidad, pues. Sí, pues. ¿Sabes qué? Es bien importante lo que acabas de decir, porque Sebastian Bach, que era un creyente, él decía que la música tiene dos intenciones, que una es elevar el espíritu humano, y en segundo lugar, ahí vemos a Calebcito, así que todo lo que, oye, así que todo lo que diga en este momento pasa a segundo plano. Nadie me está escuchando. Salud, Caleb. No, te digo que cuando ve a un chiquitito, inmediatamente la mirada de todos queda así, oh, chiquitín. Oye, tiene el pelo súper largo, qué rico está. Sus rulitos. Oye, Iva, lo que te decía de Sebastian Bach, que al final la música tiene doble intención. Una es elevar el espíritu humano, y en segundo lugar alabar a Dios. Entonces, Dios nos dejó el regalo de la música para utilizarlo de la mejor manera. Y también nos dejó el regalo del compañerismo cristiano. Y me gusta mucho esa palabra, compañerismo. En Estados Unidos se usa harto, que es lo que es el fellowship. O sea, realmente hay un compañerismo, porque incluso Raúl Riz habla de esto, de que un marín nunca iba a dejar botado a otro marín, botado en el camino. Entonces eso se trata del compañerismo, de quizás no somos amigos, pero sí somos compañeros de milicia, y lo que menos quiero es que un hermano en Cristo se pierda. Ahora, quiero darte las gracias, Ivana, porque en realidad, tal como dijiste, es un tema bien importante el que pudimos hablar. Fuiste totalmente abierta, te agradezco también por la oportunidad que nos das de escuchar esto, y porque en realidad vemos a Dios a través de tu historia. Y me gustaría que, para finalizar, podrías darle algunas palabras quizás a aquellas mujeres que puedan estar en medio de esta pandemia del coronavirus, embarazadas,
viendo que probablemente va a ser muy difícil el parto, producto de que se dice que hay muchas camas clínicas ocupadas y todo esto. Algunas palabras para ellas, en específico para esas mujeres que probablemente están en esa situación. Mira, yo pienso en medio de esta inseguridad que pueden sentir ellas, porque quizá no la viví en la misma situación, pero también viví lo que es sentir esa inseguridad respecto a tu hijo, que es como lo más preciado para uno. Entregárselo simplemente a Dios y aprender a rendirle ese hijo a Dios, a que más que ser tuyo es de Él primeramente, y que Él tiene perfecto cuidado de ese hijo, de que es verdad que uno quiere hacer todo lo posible por protegerlo, pero es rendirle ese cuidado y ese control a Dios. Eso es realmente lo único que te da el descanso, orar por ese hijo, pedirle al Señor que Él tome el control, que Él lo cuide y después simplemente descansar y ver qué es lo que Dios va a hacer. Yo creo que es lo único que de verdad le da descanso a nuestra alma cuando no podemos hacer nada más. Y aunque pueda parecer que orar por tu hijo puede hacer algo, es como muy poco, en verdad es algo muy poderoso y ese acto de fe, de entregarle tu hijo a Dios, para Dios es muy importante en realidad y demuestra que demuestra esa actitud de tu corazón de que tú de verdad quieres, estás siendo honesto y estás siendo real respecto a querer que Dios tome el control de ese niño. Yo por lo menos creo que esas mamás la única esperanza la van a encontrar solamente en Dios, porque ahora, escucha, yo también lo viví, ni siquiera un doctor te va a poder dar la esperanza ni la seguridad de que tu hijo va a nacer bajo estas condiciones o vas a tener esto. Nadie te pueda dar esa seguridad. De hecho, yo siempre pienso que cuando tú estás pasando cosas difíciles, como quizás las mamás que pueden estar pasando cosas así, siempre está la gente con súper buenas intenciones que te dice, tranquila, todo va a estar bien. Yo por lo menos, yo digo, ya, qué lindo, pero siempre me he cuestionado ese todo va a estar bien, porque yo digo, ¿y cómo sabes tú? ¿Eres Dios acaso que sabes que todo va a estar bien? ¿Me puedes tú prometer a mí que todo va a estar bien? A pesar de que sea algo súper lindo, a pesar de que sea con buenas intenciones. Y la verdad es que ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie te puede prometer ellos de que todo va a estar bien bajo tu situación o bajo esta situación. Pero el que sí te puede prometer que todo va a estar bien es Dios. Entonces yo por lo menos animaría a esas mamás a que busquen a Dios, a que le entreguen a su hijo y su situación a Dios, y que también le pidan a Dios que le hablen respecto a su hijo, que les diga, Dios lo sabe todo y Dios ve todo lo que nosotros no vemos. Entonces Dios también es capaz de mostrarte un poco para también darte la tranquilidad a ti y darte ese descanso de saber que sí hay esperanza, porque la verdad es que la esperanza está solamente en Dios. Bueno, ¿sabes qué? Lo que dice es muy cierto, Iva, porque en realidad hay cosas que son tan personales que no podemos creer que existen palabras mágicas para dar tranquilidad inmediatamente a una persona. Si hay principios bíblicos tal como tú lo dices, Dios está allí, Dios está presente. Nunca olviden que María no la vio fácil cuando estaba embarazada, no había donde tener un bebé, y por más que de repente se infantilice mucho el relato del nacimiento de Jesús, pero tenemos que considerar lo fuerte que fue en ese tiempo. No había donde María pudiera descansar con contracciones. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, el entorno fue súper difícil, pero Dios tenía la última palabra. Y cuando Dios tiene la última palabra, lo que diga el hombre no vale nada. Dios es Dios, Dios decreta, Dios hace, y Dios es misericordioso. Eso es lo que también tenemos que saber. Porque si bien Dios tiene la última palabra, pero siempre su última palabra está llena de amor. Chuck Smith dijo una frase que me gusta, que cuando la verdad se dice sin amor llega a ser abominable. Y es importante considerar eso. Dios nos da su verdad, esa verdad que nos hace libres, pero siempre esa verdad está en amor, porque Dios es amor. Entonces yo quiero en realidad mandarle un fuerte abrazo a todos ustedes que nos están escuchando, y quizás tú escuchaste esta historia de Ivana y dijiste, se asemeja, me encuentro en esta situación. Bueno, primero, si tú no conoces a Dios, déjame decirte que Dios te está esperando. Dios probablemente está usando esta situación y esta entrevista para que tú puedas darte cuenta que Él existe. Porque si una persona como la Iva pudo darse cuenta de que Dios existía a pesar de las cosas difíciles que tuvo que enfrentar, y cosas no externas a ellas, cosas que estaban acá, cosas de las que no se pueden escapar, bueno, Dios estaba allí y Dios estaba preparando para ella una vida
significativa, una vida con valor, una vida con propósito. Dios es capaz de tomar los vil y menospreciados, los vil. ¿Sabes qué es un versículo que sale en la Biblia? Vil, lo que tiene que ver con la bilis, un líquido horrible que se relaciona con algo que excreta el cuerpo. Bueno, Dios es capaz de tomar algo vil y después más adelante vemos que lo puede hacer algo que dé alabanza a Dios con un olor grato. Dios es capaz de tomar lo repulsivo y hacerlo algo grato, hacerlo un perfume. Dios puede hacer algo con tu vida. No pierdas la esperanza. Dios tiene el poder para hacerlo. Lo único que hace falta es lo que dice la IVA, que tú digas, ya, ¿sabes qué? Voy a confiar, me entrego, confío, me abro, voy a ver si realmente existes. Prueba. Dios en toda la Biblia invita al ser humano a que lo pruebe. Y Dios no falla. Y por otro lado también quiero hablarle a aquellos que son mis hermanos en la fe. Probablemente tú que me estás escuchando estás en una situación mental complicada. Probablemente tú en este momento me estás escuchando y probablemente estás viendo las cosas desoladoras. Sabes que hay promesas de Dios. Sabes que Jesucristo viene pronto. Pero también sabes todo lo que están diciendo por fuera y pareciera ser que el futuro que se nos viene, humanamente hablando, es oscuro. Mira, me quiero dirigir a ti. Déjame decirte que Jesucristo, antes de irse al cielo, lo que hizo en esos 3 años fue preparar a sus apóstoles para que tuvieran tal convicción, porque iban a tener que morir en situaciones difíciles, iban a tener que sufrir por la fe. Jesucristo se tomó su tiempo para poder enseñarle a Pedro que tenía que depender de él. Ese mismo Pedro que fue capaz de cortarle la oreja al siervo del sacerdote, a ese mismo Pedro después le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Y sabes qué? Yo creo que Dios nos ha estado preparando para esto. Nunca pienses que Dios no te preparó para este momento. Dios te preparó. Todos los estudios, todas las oraciones, todas las cosas que escuchaste, Dios las utilizó para prepararte para este momento. Y nos ha equipado. Su palabra nos dice que su Espíritu Santo en realidad nos prepara y nos recuerda sus palabras. Tenemos que empezar más a escuchar a su Espíritu. Y dejar de escuchar tanto lo que hay en este mundo. Porque nunca te olvides que la línea editorial de este mundo no solamente es política, que claramente es política, sino que es caída. Es una línea política y una línea editorial muchas veces en contra de Dios. Está hecha para crear desesperanza. Está hecha para crear descontento. Está hecha para dividir. Está hecha para destruir. No está hecha para que te rindas a los pies de Cristo. Comienza a ver las noticias a través del filtro de la Biblia. Comienza a ver tu vida a través del filtro de la Biblia. Analiza que Dios tiene el control de la situación. Y el solo hecho de que Jesucristo venga pronto significa de que Él tiene el control. Porque Él no vendría a un mundo donde Él no tiene el control. Él tiene el control. Somos sus hijos. Dice la Escritura que somos su novia y que solamente tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Y ojo con eso, que el estar preparado significa gozo para lo que se viene, gozo, alegría. Viene nuestro Señor a buscarnos y en la espera podemos disfrutar de que Él viene y que Él nos aseguró, porque nada de lo que nos prometa este mundo, ni nadie de ningún lugar que sea, tal como lo dice la Ivana, puede darnos la paz y puede darnos la tranquilidad. Solamente Dios. Y si en realidad consideras que esto excede a ti, por favor, busca a alguien. Busca a algún hermano en la fe. Coméntale. Ten un hermano de batallas en oración. Mira, la sociedad en la que vivimos pareciera ser que está muy conectada, pero es mentira. Estamos más desconectados que nunca. Es una sociedad que no se conoce a sí misma. Es una sociedad que no se sabe escuchar. Si bien nuestros aparatos inteligentes nos pueden servir mucho y pueden ser grandes herramientas, pero son grandes herramientas cuando hay buenos profesionales que las usan. ¿Y sabes qué? Algo tan simple como darte cuenta que los estudiantes no son capaces de poder estudiar de forma online, te están diciendo que en realidad no eran nativos digitales. Porque no existe eso. ¿Y quién nos puede preparar para poder tener ese compañerismo?
Dios y podemos utilizar todas las herramientas que Él nos permite tener el día de hoy. Así que si tienes la oportunidad de poder conectarte a un estudio bíblico, conéctate. Que sea lo más importante que hagas en la semana. Y que no solamente sea lo más importante que hagas en la semana, sino que además la gente de tu entorno sepa que ese momento es tuyo y con Dios. Y quien se quiere unir, que se una. Porque va a ser lo mejor para ellos. Pero no dejemos que nada nos aparte de la comunión con Dios, ni que de que estemos conectados con su iglesia, con su cuerpo. Si bien las puertas de la iglesia en este momento, en la mayor parte de nuestro país están cerradas, pero Dios ha abierto puertas a la iglesia. Y esas puertas no las va a cerrar el hombre, ni Satanás, ni nadie. Tenemos la oportunidad de que más gente conozca a Cristo, y no solamente de que más gente conozca a Cristo, de que más gente pueda conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Así que un abrazo para ustedes, no están solos, y los amamos en realidad. Creo que si es que salimos de esto, Ivana, la próxima conferencia, si es que tenemos alguna pronto ahí en Calvary que sea presencial, va a ser muy distinta, porque creo sin duda que tenemos que pensar en que cuando Cristo venga por nosotros van a estar todos los hermanos de la fe, quizás vestidos de todas las formas distintas, hablando de todos los idiomas distintos, y no va a haber problema con eso, porque vamos a ver a quién nos unió desde la eternidad. Iva, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, de verdad que genial fue poder escuchar tu historia, y no sé si quieres mandarle un fuerte saludo porque te escucharon también tus viejos, po. Un fuerte saludo a tus papás también. Sí, saludo a mi mami, a mi papi. Ellos han pasado conmigo también todos los procesos. El último proceso con Caleb, ellos han estado ahí. Y no solo ellos, sino que también los abuelos en general de Caleb. Así que ellos también son parte de esta historia en realidad. Pues. Ahí veo al otro abuelo, a Javier, pone el más hermoso Caleb. Mira, Javier, un abrazo, compadre. Gracias, Iva, también por todo. Y bueno, les cuento que el próximo viernes, si es que el Señor no viene pronto, nos vamos a estar conectando. Tenemos otro invitado más. Él va a ser también de afuera, así que ahí va a estar Rodrigo con nosotros ayudándonos con toda la traducción. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Mira, quiero ver acá a todos los que nos están acompañando hasta el final. A Chem dice, saludos, ha sido de mucha bendición. Mirla, Carmen, bueno, Javier, Mario, Oliva, Omar, tu mamá Cindy te puso, Ivy, linda, te amo, te puso. Micaela, Tamara, Lola, Kelin, Daniel, Andrea, Chelo, Gabriel, Geraldine, todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Nos estaríamos viendo el próximo viernes. Iva, antes de cerrar la transmisión, ¿algún versículo para el día de hoy? Escucha, no lo pediste antes, pues no lo alcancé a buscar. Pero parafrasealo. Pero estaba pensando en algo porque también todo el rato digo lo mismo, que es algo que Dios me ha estado enseñando mucho últimamente, pero en verdad hay cosas que creo que a todos nos pasa en nuestro proceso con Dios, y la verdad es que como siempre, como me hacían una de las preguntas, mi lucha constante es este tema en mi mente, en mis emociones. Es algo en lo que siempre estoy buscando que Dios me hable de nuevo, que me hable más para saber más cómo lidiar con esto. Y en los últimos tiempos estuve averiguando harto sobre cuando Dios habla de liberar y habla de la liberación, y un tiempo que estudié los Salmos. Si vamos a los Salmos encontramos que Dios siempre habla de que este pobre clamó a Dios y Dios lo escuchó y estuvo con él en sus angustias y lo libró. Y no lo encontramos solo una vez, sino que lo encontramos constantemente en los Salmos. Y yo por lo menos cada vez que me puedo bajonear o que puedo empezar con las cosas en mi mente, vuelvo a los Salmos. En los Salmos son como mi recurso continuo al que vuelvo y me los declaro a mí misma. De alguna forma también me encanta cuando David se habla a él mismo y dice, alma mía, ¿por qué estás turbada? ¿Por qué te sientes así? Y a veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Si la realidad
está acá en la palabra, esta es la realidad de que yo solamente tengo que clamar en mis angustias y Dios se va a encargar de escucharme y de librarme de mis angustias. Entonces, para mí algo que le puedo decir algo a las personas que pueden luchar con su salud mental, con su salud emocional, es que Dios está ahí, es que Dios está escuchando, que Dios está al alcance de mandarle una oración SOS y Dios te responde. Y Dios ha prometido que Él también nos va a librar, que no siempre vamos a estar caídos, sino que hay esperanza en que en Él podemos de verdad levantarnos, que no todo siempre va a ser tan oscuro como lo vemos cuando estamos en ese estado de nuestra mente, que todo se ve súper oscuro y que pareciera que no hay salida, sino que de verdad que sí hay salida, pero que tenemos que saber qué alimentar en nuestra vida para tener esa esperanza, porque si nos estamos llenando de cosas que obviamente nos están simplemente aplastando, de cosas que a veces son más suposiciones y que te añaden más temores a tu vida, no vamos a ir a ningún lado. Pero si nos alimentamos de la palabra, como lo que decías tú, que ese es como el lente a través del cual tenemos que ver nuestra vida, porque la palabra cambia nuestra perspectiva completamente. Y eso. Ya pues Iva, te pasaste, muchas gracias, saludos a todos, gracias por acompañarnos, se pasaron, filete que hayan podido acompañarnos y bueno, nos estaríamos viendo el próximo viernes probablemente, así que chao Iva, te pasaste, cuídate. No, muchas gracias a ustedes por considerarme, muchas gracias a las personas también que se dieron el tiempo para escuchar y es un honor en realidad haber podido conversar con ustedes. Ya pues, así que nos estaríamos viendo, muchas gracias Iva por tu tiempo y también por tus palabras, así que nos estaríamos viendo, cuídense, bye bye, chao.